Hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto de verles a cada uno. Le invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio que hemos venido estudiando ya hace bastante tiempo. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. La semana pasada vimos de que uno de los mensajes que el Señor Jesús nos daba era de que no nos turbemos, sino que creamos en Él, en Cristo, en quién es Él. Y ahora el Señor lo que nos va a decir es que vivamos esa fe en Él. Practiquemos con una doctrina viva, con una doctrina en la cual podamos vivir cada uno esta fe en Él. Yo le invito a que leamos del versículo 12 al versículo 14. Dice así: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque disfrutamos de esta sintonía en comunidad, en donde podemos escuchar a ti, podemos escuchar tu palabra que alimenta nuestros corazones. Y yo te pido que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Danos aliento, fuerza, Señor. Que tu palabra pueda responder nuestras dudas. Que tu palabra, Señor, tumbe nuestro pecado. Que tu palabra, Señor, nos haga disfrutar de ti, que es como miel a nuestros labios, a nuestra lengua, Señor. Y te pido que Cristo, Señor, pueda ser glorificado en todos nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Son breves los 3 versículos, pero debo decirle que si uno lo lee quizás de una manera muy rápida, puede llegar a pensar quizás qué cosa. Y yo quiero que nos fijemos primero en la primera parte del versículo 12, en donde Jesús dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y uno puede llegar a pensar que si Cristo convirtió el agua en vino, también lo podemos llegar a hacer. Si Cristo caminó sobre el mar, también lo podemos llegar a hacer. Si Cristo fue a los cementerios para romper las cadenas de los endemoniados, también lo podemos llegar a hacer en nuestro propio nombre. Pero quiero indicarle que Jesús no tenía esa idea en mente. Jesús lo que tenía en mente, y lo vamos a ir viendo con el propio texto del capítulo 14, es un trabajo que Dios hace en el corazón, que va a ser en el corazón de los apóstoles, y que también es una palabra para cada uno de los que van a creer en Cristo. Y una de las cosas que le quiero indicar es que si se llega a pensar que esa es la línea que Cristo está tomando, que todo lo que Él hizo, literalmente nosotros lo vamos a hacer de igual manera como Él lo hizo, déjeme decirle que hay un conflicto entre autores, por el hecho de que ninguno de nosotros va a ser tan atrevido y osado de comparar la obra de Cristo con la de nosotros. Y bueno, tampoco seremos tan osados de pensar que nuestro nombre tiene tanto poder para hacer lo que Cristo hizo milagrosamente, sus señales, sus obras, toda su vida. Entonces uno podría preguntarse qué significa que haremos las obras del Señor, que haremos las obras de Cristo. Y este es un juego de un poco de palabras que el Señor Jesús viene diciendo ya hace bastante tiempo en los relatos. Por ejemplo, en el versículo 10, que diga en el versículo 11, Jesús también ocupa estas palabras. Dice: crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas.
Y Jesús dice algo como, si no se persuaden por mis palabras, vean mis obras, vean las señales que hago, a lo que apunta la señal, lo que dice mi milagro, lo que dice la vida de Cristo. Y el sentido de las señales del Señor Jesús, de todo lo que hacía su persona milagrosamente cuando Él iba por la aldea, era señalar que Él era el Cristo. Él era la luz de los hombres, Él era el Mesías y venía a traer redención al pueblo. Y cabe señalar que cuando Cristo dice que vamos a hacer las mismas obras que Él, recordemos que uno de los conflictos que tenían los apóstoles era un problema de fe en su corazón. Era un problema de identidad, era un problema de paternalidad. ¿Por qué? Porque la teología del apóstol Juan era indicar que todos los que creen en el nombre de Cristo, Cristo los recibe y son hechos hijos de Dios, no por sangre, no por alguna genealogía, sino por Dios mismo, con su poder. Y lo que intenta decir aquí Cristo, y lo dice claramente, es que la vida de Él mismo estará con los apóstoles, y los apóstoles extenderán esa luz, extenderán el mensaje del Señor, extenderán las obras del Señor, extenderán la vida de Cristo. Recordemos que una vez que el Señor obra en el corazón, hay una unión entre Cristo y sus hijos. Y ahora sus hijos viven la vida de Cristo y los hijos del Señor están en Cristo. Y es interesante que una de las cosas que luego continúa diciendo Jesús en el mismo verso 12, es que dice, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y es interesante un poco entender de que el Señor, cuando le habla a los apóstoles y le dice que hará las mismas obras que Él hizo, y además extenderán mayormente esas obras, la causal donde encierra todo esto el Señor es porque Él irá al Padre. Y uno se preguntará, ¿cómo el Señor está mostrando más riqueza de su persona, está mostrando más gloria de quién es, diciendo que se ausentará Él en su cuerpo y irá al Padre? Y bueno, vamos a ver en otro domingo que hay una comprensión, y el Señor pone a aclarar desde ahora una comprensión acerca del Espíritu Santo. Una comprensión viva de que el Espíritu de Cristo será parte de la vida de todo creyente, será parte de quien le dé dirección a cada creyente, y además el Espíritu Santo será quien se ligue al creyente en su vida. Y es interesante entender de que cuando Jesús comienza a dar esta comprensión acerca de la comunidad que habita en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comienza a dar cómo el creyente se relaciona con esta verdad, cómo el creyente vive la verdad trina en su corazón, y cómo el creyente vive día a día, porque recordemos que uno de los temas es que nuestro corazón se turba, hay ideas que nos enfrían, hay momentos que nos cuesta desarrollar, ¿no? Nos enfriamos, el quehacer del día. Y una de las cosas que el Señor nos va a dar a entender es que hay una relación plena en donde nos podemos acercar al Señor Jesús, orar y pedirle. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor está exaltando su obra, está exaltando al Padre, y al mismo tiempo está dándole al creyente el paso para que pueda tener un entendimiento de la comunión del Señor, un entendimiento de cómo el creyente va a vivir su día a día.
¿Y por qué dije que era un problema de identidad? Bueno, porque del colmo del creyente es que teniendo una identidad paternal, se dirige y se mueve como alguien huérfano. Se dirige como alguien que no tiene dónde pedir. Se olvida que hay un padre que vela, ama y se preocupa por su hijo. Y malagradecemos la relación que tenemos con el Señor. Malagradecemos la relación que Él tuvo o los méritos que el Señor consiguió en la cruz. Por tanto, una de las cosas que quiero enfocar aquí es lo que culmina esta parte del texto donde dice que todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo a mi nombre, yo lo haré. Y la oración es algo muy común para todos nosotros. La oración es algo que nos enseñan desde pequeño. Incluso muchos hemos aprendido a ver a nuestros padres y nuestras madres orar. Y le enseñamos a nuestros hijos, a los cercanos a orar en comunidad, pero se nos olvida el principio rector con el cual podemos entrar a orar. Podemos entrar a pedirle algo al Señor y podemos entrar confiadamente a Él. Vemos la oración, es cierto, la oración es algo común que debería estar en el creyente, es una disciplina espiritual habitual, pero se nos olvida el principio con el cual Cristo consiguió eso, que oráramos y que Dios nos escuchara y que Él pudiera hacer lo que necesitamos, lo que le pedimos en su nombre. Y una de las cosas que Cristo enseña en su vida, en su obra, es la dependencia que tuvo Cristo del Espíritu Santo. La manera en que Cristo se va al desierto, porque el Espíritu Santo lo direccionaba. La manera en que cuando Cristo se bautiza, el Espíritu Santo está allí. La manera que cuando Cristo hace sus milagros, sus señales, las hace por el poder del Espíritu Santo, inclusive hasta su resurrección. Y una de las cosas que es que si la vida de Cristo habita en nosotros, Cristo nos está enseñando a esa dependencia y a esa dirección del Espíritu Santo. Por tanto, vemos cuando y cada vez que Cristo oraba, se entregaba una confianza con el Señor. Se entregaba a creer de que el Padre estaba allí con Él, que el Padre guiaba y direccionaba su vida, que el Padre se preocupaba por Él, por Cristo, por su Hijo. Pero yo lo que quiero llegar es que entendamos cómo Cristo consiguió esa riqueza para nosotros, de orar. Y uno de los entendimientos que la Biblia nos da desde el Antiguo Testamento es que la bendición de Jehová era la comunión plena con el Señor mismo. Era estar plenamente en comunión con Él, ser oído por Dios. Incluso la bendición sacerdotal resume esto, que la bendición del Señor era esa, que Dios alumbre nuestra vida, alumbre nuestros ojos, tenga misericordia de nuestra vida, ¿sí? Nos dé una paz verdadera y descanso en Él, porque habitaban, incluso eso significaba el pueblo de Israel, porque al medio estaba Dios, el tabernáculo, y desde ahí Dios se revelaba, hablaba a cosas específicas de su pueblo, les dio leyes para preocuparse por ellos, y esa era la intención de tener una comunión plena con el Señor. Inclusive todo lo contrario en Deuteronomio 28, usted puede ver que lo contrario a la bendición era la maldición del Señor, y no es una maldición como contemporáneamente hoy día lo entendemos como esto amarre y cosas, brujerías por el estilo, sino que lo contrario a tener una comunión con el Señor, a comunicarnos con Él, era por un momento ser abandonado por Él. Era estar lejos de la comunidad, era de que Dios ya no tendría misericordia, sino que era de que Dios te saca de este pueblo, te abandona, y las mismas palabras de las bendiciones eran las de las maldiciones. En Deuteronomio 28, el Señor declara que si estás en el pacto, crees en Jehová, y te animas a vivir en sus leyes, habían bendiciones el Señor
bendiga tu casa, el Señor bendiga a tus hijos, el Señor bendiga tu canasta, tu dispensa, tu sueldo, tus trabajadores, incluso hasta tus animales, y especifica una serie de bendiciones que alegraban la vida, la dicha de la bienaventuranza. Y en cambio la maldición de no estar bajo la ley, de no pertenecer al pueblo, inclusive de no creer en Jehová, era todo lo contrario. Y dice ahí que el Señor enviaría estas maldiciones, enviaría de que no sería prosperada tu despensa, de que tus hijos serían esclavos, tu rey se iría a otro pueblo, otras naciones te llevarían en cautividad. Y lo mismo pasaba con los sacrificios como de los animales que eran llevados al tabernáculo, porque el pueblo de Israel pedía perdón al Señor y figuraban en los animales este perdón del Señor. Un animal era sacrificado y otro era abandonado en el desierto, fuera de Dios, abandonado por el Señor en el desierto. Ahí moriría sin ser escuchado, sin ser alimentado. Y cuando uno ora, y ora en el nombre del Señor, en los méritos de Jesús, se nos olvida que Cristo consiguió esto viviendo lo que prefiguraban las cosas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es una oración no oída, no contestada, que está bajo la ira y la maldición de Dios? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo dice eso en la cruz, que Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Cristo toma las culpas de los que creen en Él, toma el pecado de los que creerán en Él y cumple la ley bajo maldición e ira del Señor. Y se nos olvida que ese es el mérito que Cristo consigue para que nosotros podamos orar a Dios, para que nosotros podamos pedirle al Señor. Y lo curioso de esto es que Cristo en su humillación, en su estado de siervo, aún así los méritos son de Él. Él consiguió estos méritos que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y lo que me sorprendió a mí es que Cristo exaltado a la diestra del Padre también intercede por nosotros. Allí está orando por cada uno de los que creen en Él. Y eso da o hace vital entender de que cuando uno ora y le pide al Señor todas estas cosas en su mérito, en su nombre, no son por los méritos de uno, porque la propia Biblia nos enseña de que no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, y es el Espíritu Santo quien gime con gemidos indecibles, pide por nosotros, y Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, cuando Cristo relaciona de que haremos obras mayores y obras que Él hace, también nosotros, eso nos da a entender de que la vida de Cristo nosotros también la viviremos. Nos unimos con el Señor, vivimos la vida del Señor, y la oración es fundamental y clave en la vida de cada creyente, por el hecho de que la oración es como el remedio a la lucha de nuestro corazón con cada cosa. Porque cuando nos turbamos, porque nos falta algo o porque estamos nerviosos, tenemos ansiedad en nuestro corazón, tenemos un proyecto y queremos avasallar todo tan rápido, o estamos pasando por una dificultad, una enfermedad, se presenta una lucha en el corazón. ¿Cuál es la lucha del corazón? Es que indirectamente o directamente ponemos nuestros méritos por encima de la oración. Ponemos nuestros méritos por encima de la gracia de Dios. Ponemos nuestros méritos por encima de los que Cristo pudo darnos en ese sacrificio. Entonces, cuando oramos y pedimos al Señor, tenemos que entender que este es un principio rector, es un principio fundamental para comprender qué es la oración o cómo pedirle al Señor. Por eso Cristo dice que su nombre tiene que estar cuando oramos. Por eso dice que
sus méritos son importantes cuando oramos, porque Cristo fue el que consiguió aquello. Y lo mismo pasa a Él a la diestra del Padre. Ora por nosotros, nos ayuda en nuestras dificultades, intercede cuando humildemente invocamos su nombre y oramos. Por eso la oración tiene que ser parte vital, parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros somos creyentes y nos pasa constantemente que esa es la lucha, que creemos en Dios, pero entramos en un conflicto de identidad y nos afanamos tanto con la ansiedad, con las cosas del día a día, cosas tan pequeñas o cosas tan grandes, que nos olvidamos que la oración es el remedio para esa lucha. La oración debe ser el remedio para nuestras ansiedades. La oración es la disciplina que tumba nuestro pecado al piso, lo deja quietecito para que podamos ver y contemplar a Cristo obrar. Por eso la oración tiene que ser fundamental en la vida y en la transmisión hacia nuestra familia. Por eso la oración es algo tan celestial, y así lo identifica, entrar al trono de Dios, tener una comunión allí con Él y orarle a nuestro Padre por cada cosa que nos sucede. Es más, si somos más específicos, creemos mucho en la soberanía de Dios, pero no descansamos en la oración. Creemos que Dios predestina todo de antemano, inclusive por las cosas tan crueles y desgraciadas que uno pueda pasar, y aún así no descansamos en su soberanía. Si la soberanía es parte radical de nuestra doctrina. ¿Y cómo vivimos la soberanía de Dios? Orando, inclinándonos al Señor. Así se vive la doctrina de la soberanía del Señor. Orando a Él, entendiendo que Él obra por encima de nosotros, entendiendo que Él está allí y Cristo está, cada vez que somos tentados, Cristo intercede por nosotros, allí a la diestra del Señor. Cristo menciona nuestro nombre a la diestra del Señor y nos fortalece, nos anima con su Espíritu, y por eso nos invita a la dependencia del Espíritu Santo, a la dirección que el Espíritu Santo nos da. Y es necesario que la oración la veamos de ese modo. La veamos de ese modo porque nos olvidamos que Cristo fue la víctima y tomó nuestro lugar, tomó nuestra culpa y sufrió lo que todos tendríamos terror de sufrir, que es la ira de Dios allí en la cruz. De esa manera tenemos acceso al Señor y de esa manera podemos disfrutar la oración. Por eso la oración no solamente es personal, sino también comunitaria, familiar, personal. La oración trasciende lo que son nuestros esquemas. La oración deberíamos entenderlo como algo más allá de un esquema monótono, sino que es una paternidad, es decirle, volver a entender que Cristo es nuestro Padre, es volver a presentarle nuestras ansiedades, es volver a presentarles que en Él creemos, en Él está depositada nuestra fe. Y por ahí va la turbulencia un poco de las palabras que Jesús le dice a los apóstoles de que no se turben, crean en Él. Claro, porque hay un principio de fe, hay una crisis de identidad que los apóstoles no están entendiendo, que están pasando, y es saber en qué van a creer, en qué creen. Por eso están dialogando preguntas como que Cristo no fuera Dios. Y le preguntan, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús dice, yo voy al Padre, el Padre está en mí, y pueden orar en mi nombre, ahí están mis méritos. Y es parte de lo que nosotros también vivimos turbulencia, y nos olvidamos de orar. El quehacer nos consume, el reloj es todo tan rápido, las oraciones son todas rápidas, no tenemos un momento para contemplar la oración, meditar un poco en nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Me gusta mucho la experiencia de Martín Lutero porque él decía que de vez en cuando su corazón se enfriaba. De vez en cuando él se olvidaba un poco de este principio y él lo primero que hacía es que interrumpía sus actividades y se encerraba un momento. Y se encerraba con el libro de los Salmos, el credo, y se ponía a orar.
Y Martín Lutero tenía siempre esa experiencia viva porque él también entendía un principio en la oración, y era de que la oración es degustar de la actividad de Dios en el corazón de cada uno. Era degustar de algo de que no todos pueden hacer. Es degustar de pensar de que si Cristo no hubiera tomado nuestras culpas, hubiéramos sido abandonados por Dios, dejados de lado por Él. En cambio, Cristo comienza a dar lucidez acerca del Espíritu Santo, acerca de cómo el Espíritu Santo debe ser el que direccione tu vida, cómo tú tienes que depender de Él, y comienza a dar lucidez de cómo te relacionas con este Cristo que, estando ausente físicamente, puedes disfrutar de todas sus riquezas espirituales. Y Cristo lo expone como la oración. Y se ve después en la iglesia del libro de los Hechos cómo la oración es algo tan fundamental de cada día, tan fundamental de cada actividad, de cada quehacer de la vida de la iglesia. Por eso algunas veces ignoramos o pasamos de largo lo importante que es la oración, lo importante que es esa disciplina entre, ya sea personalmente o entre hermanos. La oración es algo que uno ignora y además dejamos de lado, porque lo vemos como algo muy sencillo, algo muy monótono, algo que nos gasta mucho tiempo, pero cuando lo ves a la luz de lo que costó que oráramos al Señor, de que una víctima tuvo que ser sacrificada para que nosotros podamos tener acceso al Señor y decirle Padre, entendemos la riqueza que hay en la oración. Entendemos que la oración también es lo que nos va a ayudar a luchar con nuestra carne, lo que nos va a ayudar a luchar con nuestro corazón que se inclina constantemente a desvaluar la gracia del Señor, a desvaluar que Cristo es el que tiene los méritos y no nosotros, que nosotros somos criaturas mientras que Él es nuestro creador. Eso constantemente hace la oración. Por eso, si llegamos a pensar y estamos en una condición donde tenemos una oración descuidada, tenemos una relación con el Señor distante, claramente nos vamos a entregar a ansiedades sin fin, a ansiedades con que cada vez vayamos deteriorándonos. Constantemente hay que volver a creer en el Señor, volver a depositar toda nuestra fe en lo que creemos, en un Dios que se preocupa mucho mejor que nosotros mismos por nosotros mismos. Él es el buen pastor, ¿sí? Y nada nos falta. En el Salmo 23 es muy poética las expresiones, pero al mismo tiempo relatan esta verdad. Relatan de un Dios con el cual tenemos una relación, con el cual podemos tener un contacto firme, fuerte y emotivo con Él, y el cual el salmista lo expresa: el Señor es mi pastor, nada me falta, y comienza un salmo donde el salmista descansa en un Dios. El salmista descansa en la soberanía de un Dios, en un Dios que se mueve, en un Dios que interviene en la vida, en un Dios que está presente en cada suceso de nuestra historia. Porque también pasa aquello que vemos nuestra vida como si no hubiera un Dios. Vemos nuestra vida, nosotros nos movemos, hacemos nuestros quehaceres como si la presencia de Cristo estuviera ausente, como si viviéramos solitariamente, cuando realmente no es así. Cristo está presente, Él interviene constantemente en nuestra vida y en nuestros corazones, constantemente deposita su gracia e inunda nuestras vidas y nos anima a luchar con el descuido de la oración, nos ayuda y nos fortalece a seguir creyendo en Él, que cada vez que vengan estas turbulencias, estas enfermedades, estas crisis, estos problemas, estas ansiedades, que nuestra primera instancia sea esa, la oración, en los méritos del Señor Jesús. Porque
creemos en Cristo, creemos que Él está allí a la diestra del Señor, y también creemos que Él se preocupa por nuestra vida. Creemos también que Él está allí constantemente hablándonos a nuestro corazón por medio de su palabra, en las distintas cosas y quehaceres que uno puede hacer. Y uno se tiene que identificar con estos apóstoles que de vez en cuando tienen problemas de fe, tienen problemas de identidad. Es más, todo conflicto que nosotros tengamos es un problema de fe. No miramos el mundo con fe, no miramos nuestros distintos aspectos de la vida con fe. Estudiamos sin fe, trabajamos sin fe, incluso comemos sin fe, como si fueran aspectos distintos de una vida unida a Dios, cuando realmente no es así. Es necesario cultivar la oración. Orad por todo, dice el apóstol Pablo. Y es necesario transmitirla a nuestra familia, transmitirla como un principio regulador, como un principio que lucha contra nuestro pecado, la oración, como un principio con el cual se puede vivir una doctrina, con un principio con el cual Dios nos da paz en la oración, nos trabaja nuestro carácter con la oración al Señor, trabaja con nuestra paciencia. Cuando oramos, el Señor espera que nosotros alguna vez seamos estrujados, pasando por aprietos, y podamos fortalecer la fe, podamos fortalecer la intervención que Cristo hace constantemente en nuestro día a día, podamos fortalecer la visión de que su presencia espiritual está con nosotros y podemos acudir a las riquezas, inclusive en las tentaciones, cuando el Señor está allí ayudándonos, animándonos a ser fuertes en las tentaciones, a ser fuertes por cualquiera que sea nuestras caídas. Y el Señor Jesús anima a estos apóstoles que tenían ese conflicto a que crean en Él. Y se ve un Cristo, como se mencionaba la semana pasada, que no quiere eso para nosotros. Que no quiere que estemos en ese estado constante de problemas, sino que tengamos ese estado constante de descanso en el Señor. Que para nosotros sea una felicidad el descansar en Cristo, el descansar en la oración, que sea un deguste de su gloria, que sea una felicidad de cada creyente cuando nosotros nos acercamos a orar en el Señor. Nos acercamos a tener un tiempo de oración en familia, o llegamos de nuestro trabajo a orar, o incluso aquí en la iglesia cuando oramos por nuestros hermanos que están enfermos o damos gracias al Señor. Que siempre la oración la tengamos en cuenta de que hubo un costo para que nosotros pudiésemos orar al Señor. Hubo un sacrificio que era nuestro sacrificio. Nosotros debiésemos estar en esa cruz para que nosotros podamos tener acceso al Señor, decirle Padre, y Él pueda velar por los conflictos y dificultades de nuestra vida. No en cualquier religión se encuentra esto. No en cualquier religión se encuentra que uno pueda acercarse al Señor, decirle Abba Padre y decirles cosas tan detalladas de nuestra vida, con una comunión plena y confianza de que Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos, sino que se da solo en lo que reveló el Señor Jesús. Se da solo en la perfección de Cristo, que nos entrega esta verdad de la oración. En otras circunstancias, en otras creencias, se ve un Dios alejado. Incluso impacta tanto lo que Cristo está diciendo, para nosotros común, porque el judaísmo había dejado de lado esta práctica como de ver a un Dios cercano, de ver a un Dios que interviene en la historia, o de ver a un Dios que uno podría llamarle Padre. En cambio, Cristo hace lo contrario con este paradigma. Si crees en su nombre, te da potestad de ser llamado su hijo y puedes acercarte a Él. Eso en este contexto impacta. Para nosotros no, porque es algo común, pero recordarlo nos anima a seguir orando. Recordar que Él fue sacrificado para que nosotros pudiésemos orar y tener acceso, nos fortalece nuestra gratitud, fortalece la manera en que nosotros vemos la vida de oración.
Y es necesario que cuando uno tiene una dificultad, uno tiene un problema, ore al Señor. Ore al Señor donde esté y ore al Señor llamando a alguien para que oren juntos, porque hay riqueza de Cristo cuando se ora. Cada vez que oramos al Señor en los méritos del Señor Jesucristo, acudimos a esa grandeza del Señor. Acudimos a esa riqueza que nos hace feliz en esta vida. Y es la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo velando y sosteniendo nuestras vidas aún en los desánimos y en las malas condiciones en las cuales podamos pasar. Eso solamente lo hace el Señor, eso solamente lo hace su gracia en el corazón. Y es necesario pedirle al Señor que Él derrame más gracia y nosotros dejemos o nos entreguemos a esa dependencia del Señor, nos entreguemos a ese descanso en Él, porque luchamos constantemente en que nosotros queremos resolver todas las cosas, luchamos constantemente en que nosotros ponemos nuestras expectativas de la vida, nosotros formamos nuestra vida, nosotros formamos nuestro destino y constantemente nosotros nos alimentamos de eso, ¿no? El mundo nos alimenta de eso, nuestras redes sociales nos alimentan de eso, de esa cosmovisión donde nosotros hacemos todo, mientras que la oración hace todo lo contrario. La oración, en primer lugar, deja todos los méritos de Cristo y nada en ti. Por más que uno tenga que resolver cosas del quehacer diario, aún así eso está en Cristo. Aún así es una cosmovisión distinta de la que el Señor está presentando con la oración a la que el mundo nos está diciendo. El mundo te dice, empodérate, haz esto, esto, otro, mientras que Cristo dice, ora en mi nombre, porque yo lo conseguí. Todas tus dificultades laborales, familiares, sociales, un montón quizás de cosas por las cuales podamos estar pasando, se deben presentar en oración al Señor, en la relación que tenemos con Él. Podemos comunicarnos y Él nos escucha. Es algo tan común y sorprendente al mismo tiempo, que cuando lo vemos a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, vemos un Dios gozoso, a un Cristo contento de que nos comunicamos con Él, y Cristo se muestra y se expone a la vida de la iglesia. Por eso Cristo paga el pecado de los que Él escoge, por el hecho de que Él anhela vivir en la vida de su pueblo, anhela vivir en la vida de cada creyente plenamente, bajo la luz del Evangelio y el poder de Dios. Eso solamente lo hace el Señor. Y bueno, esto es principal para los apóstoles que recién están entendiendo esta verdad de que todo en nombre de Cristo lo pueden pedir y el Padre estará escuchando en el nombre del Señor. Y también le empieza a revelar un poco acerca de que Él irá al Padre. Y después vamos a ver en otro domingo que viene otra persona de la Trinidad. Pero eso será quizá otro tema, otra predicación. Mientras tanto, para nosotros queda esto, queda degustar de esta gracia del Señor, queda degustar de esta disciplina de la oración, queda degustar de la riqueza de la persona del Señor cuando oramos, tener en cuenta que siempre que oramos hubo un sacrificio por el cual ahora podemos invocar el nombre del Señor, entrar con acción de gracias a su santo trono y poder acercarnos a Él sin morir, poder acercarnos a Él como hijos por los méritos del Señor. Inclusive hasta nuestras dificultades matrimoniales, sus problemas amorosos, sus problemas de soltería, sus problemas de casado, sus problemas sociales, todo está bajo la luz del nombre de Cristo. Todo ilumina la faz de nuestra vida con la luz del Señor y la oración. ¿Es necesario que oremos? ¿Es necesario que le pidamos al Señor que Él nos ayude? ¿Que nos arrepintamos de haber descuidado constantemente lo que es la oración, el significado? Y
poner en práctica la doctrina de que el Señor es soberano, de que Cristo es Rey y vela por nuestra vida. Entonces yo le quiero invitar a que oremos al Señor. Queremos al Señor pidiéndole que nos ayude a orar o a orar más. Que nos ayude en los momentos de ansiedad, en los momentos donde realmente nuestro corazón se atribula porque no hay dinero, donde realmente nuestro corazón se estremece, tiembla por dificultades familiares, divisiones de nuestros aspectos. Entonces, oremos al Señor, oremos para que Él nos ayude. Señor, te damos gracias porque en tu nombre podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, diciéndote, Señor, que tú eres nuestro Padre y amamos esa paternidad. Amamos que tú seas un Padre bueno. Amamos que tú te preocupes por nosotros como pastor. Amamos, Señor, que tú nos hagas descansar en delicados pastos. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a seguir velando cada vez que nuestra vida pasa por un momento difícil y nos turbamos. Anhelamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos seguir orando, que podamos entender el significado y el sacrificio de la oración, que podamos, Señor, descansar en tu soberanía, descansar de que tú eres alguien que interviene y está presente en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar enfermos, podemos estar atribulados, podemos estar en conflictos personales, conflictos, Señor, familiares. Y aún así, en tu nombre, Señor, pedimos todo. Pedimos cada cosa de nuestra vida. Pedimos cada cosa que nos sucede, Señor. Y nos gozamos de que tú eres un Padre que nos escucha. Nos gozamos de que tú eres un Padre, Señor, que se preocupa por nosotros, que tiene presente, Señor, inclusive cada cabello que cae de nuestra cabeza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Nos gozamos de que tú hayas conseguido, Señor, por nosotros, en ese sacrificio de tu Hijo, el que nosotros podamos entrar confiadamente ante ti, orar, declarándote, Señor, que te amamos, declarando de que tú, Señor, cuida nuestra vida, cuida nuestra área de nosotros, Señor, declarando, Señor, de que tú consuelas nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, de que nos ayudes a que la oración pueda ser aquella arma espiritual con la cual vencemos la carne. Vencemos los frutos, Señor, de nuestro pecado. Porque en la oración, Señor, indicamos que tú nos salvaste, indicamos que es tu nombre quien tiene mérito, e indicamos, Señor, que tu gracia es la que inunda nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que nos puedas ayudar en considerar el tener tiempo a orar. Te pedimos perdón por descuidar nuestra relación contigo. Te pedimos perdón porque algunas veces creemos que solamente venir a los cultos y orar, cuando realmente, Señor, cada día y cada sintonía contigo es una vida de oración. Te pido que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a entender, a seguir entendiendo el significado de la oración, a seguir entendiendo el por qué podemos orar. Y te damos gracias porque el Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a orar, porque no sabemos cómo pedir y pedimos mal. Gracias por esa actividad que hace el Espíritu Santo en cada creyente. Te pido, Señor, de que tú nos sigas impulsando a seguir orando, nos sigas impulsando, Señor, a entender esta gracia, esta disciplina espiritual que tú nos das. Y te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que está reunido aquí. Gracias, Señor, porque no solamente oramos personalmente, sino también oramos en familia. Ayúdanos a comunicar lo importante de la oración, Señor, en nuestras familias. También a comunicar lo importante de la oración en el culto congregacional.
Gracias, Señor, porque disfrutamos el que tú nos oyes y también disfrutamos cada riqueza que se encuentra en la persona del Señor Jesús. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque la oración fortalece nuestra vida, fortalece nuestra comunión contigo y fortalece, Señor, cada momento de ansiedad, cada momento de turbulencia, cada momento de malestar, que allí esté la oración y la relación contigo, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en los méritos del Señor Jesús. Amén.